El evitable retorno de una práctica infamante. Gerardo Pisarello. Nacido en Argentina, vive actualmente en Barcelona, España. Jurista, diputado en el Congreso en Madrid. Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Concejal del Ayuntamiento de Barcelona del Grupo Municipal de Barcelona en Comú entre 2015 y 2019, cuando ejerció como vicealcalde. La actuación concertada de grandes poderes privados y públicos para perseguir, proscribir o eliminar adversarios políticos no es un fenómeno nuevo. Que para hacerlo retuerzan la legalidad hasta volverla irreconocible, tampoco. De hecho, lo que se ha caracterizado como lawfare responde a prácticas antidemocráticas y antirrepublicanas muy antiguas, que se han vuelto consustanciales al despliegue del capitalismo contemporáneo, tanto en el llamado sur global como en los países del norte. En las líneas que siguen, me gustaría realizar algunas reflexiones al respecto aprovechando el debate que ha generado la infamante persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Me permitiré partir de unas breves consideraciones biográficas que explican mi mirada frente a este tipo de actuaciones. Luego, intentaré mostrar cómo esta singular guerra a través del derecho y de los medios de comunicación que es el lawfare esconde en el fondo algo sencillo y terrible al mismo tiempo, la oposición cerril, furiosa incluso, de una minoría privilegiada, a cualquier movimiento o gobierno que pretenda introducir mejoras en la vida de las clases más desfavorecidas, ampliando el alcance de la democracia en un sentido no solo formal sino también sustancial. El lawfare en el sur global. Un breve apunte biográfico. Muchas de las biografías de quienes nacimos en el sur global están atravesadas por fenómenos de violencia política que hoy se asimilan al lawfare. Yo mismo soy hijo de un abogado de presos políticos que pagó con su vida a uno de los episodios más feroces y anticipatorios de este tipo de guerra contra los adversarios que se vivieron en Argentina en el siglo pasado. Mi padre, Ángel Pisarello, nació en una familia de orígenes modestos, en Corrientes, en 1916. En los años 40, y luego de pasar por el movimiento estudiantil, se convirtió en senador por la Unión Cívica Radical en la provincia de Tucumán. Llegó a ser el único senador radical en una cámara en la que el resto de senadores pertenecía al Partido Justicialista. A pesar de las discrepancias que mantenía con el peronismo, se vio sacudido por un hecho que no había previsto en toda su dimensión. Vio cómo, en 1955, tenía lugar un golpe de Estado contra Juan Domingo Perón muy similar al perpetrado contra Hipólito Yrigoyen, unas décadas antes, cuando él no era más que un adolescente. Dicho golpe, presentado por sus instigadores como una revolución libertadora, acabó resultando todo lo contrario, una gesta opresiva para las mayorías sociales, plagada de ilegalidades y pensada exclusivamente para proscribir al justicialismo y para perseguir e incluso eliminar a muchos de sus dirigentes y militantes. Mi padre, y muchos como él, entendieron muy pronto que aquella auténtica guerra, sistemática, persistente, jurídica y extrajurídica, se llevaba adelante por diferentes razones. Pero había una indudable: evitar que un movimiento político que había contribuido a ensanchar la democracia en aspectos esenciales y a conquistar nuevos ámbitos de justicia social, pudiera persistir o reaparecer en el futuro. Esta convicción bastó para que Ángel Pisarello y otros abogados radicales, como Sergio Caracachov o Mario Abel Amaya, se convirtieran, sin abandonar su filiación partidista, en abogados de militantes y dirigentes, peronistas y no peronistas, perseguidos en esos tiempos. Esta tarea de defensa de los derechos políticos básicos se profundizó en los años 60 minutos y 70 minutos, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y muy señaladamente con la aparición de la nefanda AAA, organización terrorista parapolicial y anticomunista, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Lo que hoy llamamos lawfare adquiriría, ya entonces, diferentes modalidades: detenciones policiales de todo punto ilegales, actuaciones judiciales reñidas con las mínimas exigencias de justicia procesal, introducción de prácticas ominosas como las desapariciones forzosas, utilización sistemática de la tortura, cuando no de la eliminación lisa y llana de dirigentes sindicales, estudiantiles, religiosos o políticos. Mi propio padre,
en su condición de militante y de abogado defensor de aquellas víctimas tempranas del lawfare o de terrorismo de Estado a secas, fue secuestrado y asesinado tras el golpe de marzo de 1976, encabezado por Jorge Rafael Videla. Aquel golpe cívico-militar no fue el simple producto de la maldad humana. Persiguió objetivos claros: frenar, sin miramientos éticos ni legales, los procesos de democratización que pugnaban por abrirse paso, e imponer un proyecto económico que concentró la riqueza de manera indecente y que se reveló incompatible con la pervivencia del pluralismo político y de derechos civiles, políticos y sociales elementales. Este patrón, como es ampliamente sabido, no fue exclusivo de Argentina, pero ayuda a identificar las continuidades y las novedades de un fenómeno recurrente, que retorna peligrosamente en la crisis del actual capitalismo financiarizado, y que amenaza, una vez más, no ya a un proyecto concreto de partido, sino a la supervivencia de la democracia misma. América Latina, del Plan Cóndor a las nuevas variantes de lawfare y mediafare. Estas experiencias anticipadas del lawfare, que se produjeron en la Argentina de Perón en 1955, pero también en la Guatemala de Jacobo Arbenz un año antes, es fundamental para entender lo que vendría después. Sobre todo, el llamado Plan Cóndor, una operación de represión política y de terrorismo de Estado implementada en el conjunto del continente, a partir de 1975, con el visto bueno de las oligarquías locales y el amparo de los Estados Unidos. Ese plan permitió que diferentes países del continente latinoamericano se vieran expuestos a una nueva ola de golpes de Estado contra gobiernos democráticamente elegidos. Los regímenes dictatoriales salidos de esos golpes repitieron la fórmula. Utilizaron el aparato estatal y paraestatal para perseguir, proscribir y eliminar a sus adversarios, así como para cortar de cuajo cualquier proceso de profundización democrática del continente, por más reformista y moderado que fuera. Golpes como los que derrocaron a João Goulart, en Brasil, a Salvador Allende, en Chile, a Juan José Torres, en Bolivia, o a Jean Bertrand Aristide, en Haití, son ejemplo de ello. Todos contaron con el apoyo de fiscales y falsos jueces, que propiciaron variantes vernáculas de derecho penal del enemigo. Todos fueron secundados por sectores relevantes del ejército e incluso de fuerzas paramilitares encargadas de reprimir y eliminar adversarios y de cancelar el pluralismo político. Todos fueron instigados por oligarquías locales coordinadas con la Embajada de los Estados Unidos. Y lo ya dicho, casi siempre legitimaron sus actuaciones represivas mediante campañas mediáticas de estigmatización, difamación y desprestigio de sus adversarios, a través de lo que hoy suele conocerse como fake news. La recuperación de la democracia en el continente solo fue posible cuando estas alternativas dictatoriales acabaron resultando inviables. Ello pasó como consecuencia de la creciente oposición interna, de los desmanes socioeconómicos que causaron o bien de otros factores externos. Este podría ser el caso de la propia Argentina, donde la erosión de la dictadura cívico-militar no se explicaría sin la derrota en la Guerra de Malvinas, acompañada por la irrupción de una fuerte contestación sindical y por la aparición de un vigoroso movimiento de derechos humanos encabezados por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ninguno de esos cambios democratizadores en la región impidió, en cualquier caso, el regreso, con el tiempo, de procesos reaccionarios que intentaron neutralizar los avances previamente conquistados. Estas propuestas se vieron favorecidas por la caída del mundo de Berlín, por la creciente hegemonía de los Estados Unidos en el panorama internacional, y por la consolidación, a finales del siglo XX, de un capitalismo cada vez más financiarizado y reacio a cualquier tipo de reglas o controles. La presión de esta suerte de totalitarismo financiero en un mundo crecientemente unipolar es clave para entender los nuevos procesos de lawfare que se produjeron en el continente en los comienzos del siglo XXI. El patrón, nuevamente, fue parecido al del pasado. La reacción violenta, autoritaria, alentada por unas élites extractivistas, contra movimientos sociales y gobiernos que priorizaban la defensa de los bienes públicos y la ampliación de derechos para las mayorías sociales sobre el negocio privado de los sectores más concentrados de la economía. La guerra, jurídica y no jurídica, estatal y paraestatal, emprendida contra ellos y contra sus protagonistas más visibles, volvió a asumir nuevos rostros. A veces, el de golpes cívico-militares más o menos clásicos,
como el perpetrado contra Hugo Chávez, en Venezuela, en 2002, aunque rápidamente revertido. Otras, el de golpes parlamentarios, como los que destituyeron al presidente Manuel Zelaya, en Honduras, en 2009, al presidente Fernando Lugo, en Paraguay, en 2012, o a la presidenta Dilma Rousseff, en Brasil, en 2016. Otras, por fin, el de golpes precedidos de levantamientos policiales y militares, como el que de manera violenta depuso al presidente Evo Morales, de Bolivia, en 2019. Con golpes o sin golpes, el lawfare asumió de manera más nítida la forma específica de una persecución judicial arbitraria, selectiva. Asimismo, y a diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores, estas ofensivas judiciales vendrían acompañados de campañas difamatorias no solo en grandes medios convencionales, como la televisión o la prensa escrita, sino también en redes sociales y plataformas digitales. De hecho, el concepto de fake news, componente fundamental de lo que más tarde se conocería como mediafare, o guerra a través de los medios, comenzó a popularizarse a partir de 2017. Esto coincidió con los mandatos de Donald Trump, en Estados Unidos, y de Jair Bolsonaro, en Brasil, quienes abusaron de las campañas de intoxicación mediática en televisiones y redes sociales, tanto para combatir a sus adversarios como para ser elegidos. La combinación de lawfare y de mediafare fue ya paradigmática en el proceso emprendido contra el entonces presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, en 2018. Acusado y condenado por corrupción pasiva y de lavado de dinero en un juicio marcado por la vulneración reiterada de derechos procesales. El encarcelamiento de Lula fue crucial para que la presidencia recayera en Bolsonaro, admirador confeso del golpe contra Goulart de 1964 y representante de los sectores más reaccionarios del agronegocio, de las iglesias evangélicas y del propio ejército. Entre las víctimas de esta nueva ola de guerra judicial y mediática. Asimismo, otros representantes de gobiernos populares o progresistas, como el de Rafael Correa, en Ecuador, o Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina. Perseguido por el gobierno de su discípulo, Lenín Moreno, reconvertido en cómplice de los Estados Unidos y de las oligarquías locales, Correa llegó a acumular en 2021 25 demandas penales con fundamentos irrisorios. Algo similar ocurrió con Cristina Fernández, víctima de una persecución judicial orquestada durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y continuada por fiscales y jueces afines a este último a partir de 2019, con el propósito evidente de proscribirla de la vida política argentina. La mayoría de estas iniciativas tenía como finalidad amedrentar y disciplinar a otros dirigentes y activistas sociales. Vista con perspectiva, esta ola de lawfare reveló un alto componente sexista, clasista y racista. La misoginia de estos casos de persecución política y mediática pudo advertirse en las adjetivaciones degradantes y las descalificaciones utilizadas con lideresas de la región, así como en otros actos extremos de violencia política. En muchos casos, este sexismo acabó en asesinatos, como ocurrió con la líder indígena hondureña, Lenke, feminista y defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, en 2016, o con la concejala feminista brasileña, Marielle Franco, en 2018. También se expresó en el arresto y la condena arbitraria de la dirigente indígena argentina Milagros Sala, en 2016. Y, de manera flagrante, en el intento de magnicidio, todavía hoy sin esclarecer, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, o en el atentado con material explosivo contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en enero de 2023. Lawfare y mediafare en el norte, o en el sur del norte. El caso español. Este cuadro de persecuciones políticas, judiciales, mediáticas podría completarse con otras ocurridas en el continente. Pero también podría encontrar paralelismos en el norte global, o en algunas de sus áreas específicas, como es el caso del sur de Europa. El caso español es paradigmático en esto. Con el ascenso del nazismo y del fascismo, España encontró en el franquismo su particular instrumento de guerra abierta, militar, política y luego judicial, contra la Segunda República proclamada en 1931 y contra sus proyectos de democratización política, económica y territorial. Esta contrarreforma armada, violenta, supuso una dictadura de 40 años.
Durante su transcurso, cientos de miles de personas fueron desaparecidas y asesinadas, en muchos casos tras consejos de guerra espurios o mediante decisiones desprovistas de cualquier apariencia de legalidad. No sin razón, se ha señalado que solo en Andalucía, con 54.000 asesinados en fosas comunes, existen más desaparecidos que los que ocasionaron juntas dictaduras como la argentina, la peruana o la guatemalteca. Tras la transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria, los crímenes cometidos por el franquismo se diluyeron en una bruma de impunidad. Y cuando intentaron ser investigados, a menudo acabaron con la proscripción de quienes intentaron arrojar luz sobre estos hechos. Este fue el caso del juez Baltasar Garzón, quien tras declararse competente para investigar dichos crímenes en 2008, acabaría siendo sometido a persecuciones ignominiosas hasta ser expulsado de la carrera judicial en 2012, por la peculiar configuración plurinacional hispana. No es exagerado decir que las primeras expresiones del lawfare en democracia fueron las emprendidas contra activistas y políticos independentistas, fundamentalmente en el País Vasco y Cataluña. En el caso vasco, y con la excusa de la lucha contra el terrorismo, se registraron, con la complicidad diferentes ejecutivos, de altas instancias judiciales y de los propios aparatos de inteligencia del Estado, detenciones, torturas, cierres de periódicos como Egunkaria y operaciones Pereligels que acabaron con asesinatos como los de José Antonio Laza y José Ignacio Zavala. Muchas de estas actuaciones, realizadas al margen de principios básicos del Estado de Derecho, fueron censuradas luego por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o por diferentes instancias de Naciones Unidas. En el caso catalán, el lawfare tuvo un laboratorio privilegiado en una serie de actuaciones judiciales y de otros órganos del Estado contra dirigentes y activistas independentistas a partir, sobre todo, de diferentes consultas sobre la independencia, convocadas por el gobierno de Cataluña en noviembre de 2014 y en octubre de 2017. Simplemente por su participación en el impulso de dichas consultas, altos cargos catalanes fueron perseguidos de manera abiertamente abusiva por tribunales con un marcado sesgo conservador, activados a menudo por organizaciones de ultraderecha que reivindicaban el franquismo y que actuaron como acusación. Ante esta perspectiva de falta de imparcialidad judicial, algunos dirigentes independentistas se vieron forzados a marchar al exilio. Otros fueron juzgados y condenados a multas abusivas y a penas de prisión e inhabilitación totalmente desmesuradas. Centenares de activistas, asimismo, fueron condenados por protestar ante esas decisiones, en abierta violación, muchas veces, de derechos fundamentales básicos. Estos casos de lawfare, acompañados, una vez más, de campañas mediáticas difamatorias y preñadas de falsedades, también afectaron a miles de activistas sociales de toda España que, por esos mismos años se lanzaron a las calles a reivindicar derechos sociales como el derecho a una vivienda digna, a una salud pública de calidad o a condiciones laborales e ingresos decentes. A partir de 2015, mediante fake news propagadas por cierta prensa y ciertas cadenas televisivas, con la complicidad de las llamadas cloacas del Estado, se orquestaron ataques sistemáticos contra destacados miembros de Podemos y de otras fuerzas progresistas con el objeto de estigmatizarlos, de abrir querellas infundadas en su contra y, en definitiva, de alejarlos de la primera línea política. Los casos de Pablo Iglesias, quien llegó a ser vicepresidente de gobierno, pero acabó dejando el cargo, de la dirigente valenciana Mónica Oltra, con su recorrido similar, o de Irene Montero, actual ministra de Igualdad, se encuentran entre los más escandalosos. Muchas de estas campañas de fake news y de acusaciones sin base instigadas a menudo por sectores de radicalizados de derecha y de ultraderecha, consiguieron quitarle el escaño de diputadas a Isabel Serra y Victoria Rosell, por renuncia. Algo similar ocurrió con el diputado canario Alberto Rodríguez, quien por presión del Tribunal Supremo, pero con la anuencia de la presidencia del Congreso de los Diputados, fue privado inconstitucionalmente de su escaño. Y no solo ha ocurrido en el ámbito estatal. También en la escala municipal han tenido lugar casos ignominiosos de lo que se ha denominado lawfare urbano. Esta modalidad específica de guerra política, judicial y mediática ha tenido como destinatarias a diferentes gobiernos locales progresistas, de izquierdas, muchos de ellos surgidos al calor de las movilizaciones ciudadanas del 15 de marzo de 2011. Uno de estos gobiernos,
el liderado por Manuela Carmena, en Madrid, sufrió todo tipo de ataques mediáticos y de otros poderes fácticos, desde el momento de su andadura. Pero el más emblemático, quizás, ha sido el de Ada Colau, activista durante años del movimiento por el derecho a la vivienda y alcaldesa de Barcelona desde 2015. En 8 años, su gobierno ha sido objeto de decenas de denuncias y querellas penales impulsadas por grandes lobbies especulativos, fondos de inversión y ciertas élites extractivistas. Casi todas estas denuncias y querellas han sido desestimadas. Sin embargo, siguen siendo reforzadas y resucitadas a través de constantes campañas de fake news propagadas por ciertos medios, especialmente digitales. Este lawfare urbano ejercido contra gobiernos municipales que aspiran a defender el bien común frente a negocios privados, a recuperar la gestión pública de recursos como el agua, privatizados de manera fraudulenta, a hacer valer el derecho a la vivienda digna frente a la especulación o a proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad está sumamente extendido. Solo en la Europa del Sur, cabe mencionar, además del caso de Ada Colau, el del alcalde italiano de Riace, Domenico Lucano. Célebre por su activismo en materia de derechos humanos y de defensa de migrantes y refugiados, Lucano fue condenado en 2021 a 13 años y 2 meses de cárcel por su gestión de la política migratoria en su ciudad. Esta utilización del lawfare urbano como una primera línea de amedrentamiento e intimidación de activistas, militantes y dirigentes preocupados por colocar el bien común sobre el negocio privado también es frecuente en el sur global. Después de todo, cabe recordar que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sufrió en 2004 un desafuero cuando era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por el hecho de intentar abrir una nueva calle para acceder a un hospital. O que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a ser destituido de su cargo e inhabilitado por un periodo de 15 meses por querer reformar un sistema de recolección de basuras que se encontraba fuertemente cuestionado. Conclusión: el evitable retorno de una práctica infamante como puede advertirse, lo que se conoce como lawfare o mediafare, remite a prácticas jurídicas, políticas y mediáticas seculares, aplicadas en diferentes lugares del sur y del norte globales, con el objetivo de apartar de la primera línea a activistas o dirigentes populares, progresistas o de izquierdas. Como se ha intentado argumentar en estas breves reflexiones, dichas prácticas no son caprichosas. Suelen responder al intento de frenar o erradicar cualquier política dirigida a expandir los derechos democráticos y vincularlos a avances en materia de justicia social, ambiental, de género o antirracista. Desde el siglo pasado, sobre todo a partir de la década de los 70, estas actuaciones han sido funcionales a la instauración de proyectos económicos de corte neoliberal. Estos proyectos han estado orientados a desmantelar los servicios públicos, a desregular las relaciones laborales y, en general, a propiciar nuevos procesos de acumulación de capital en desmedro de los principios democráticos más elementales. La ofensiva judicial y mediática padecida por la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se inscribe en estos procesos de lawfare y mediafare que hoy se extienden en diferentes rincones del mundo. El objetivo es apartarla de la primera línea política y amedrentar a sus seguidores, generando un efecto de disciplinamiento. Lo mismo que se intentó con diferentes dirigentes de la región y con muchos militantes en defensa de la justicia social, peronistas y no peronistas, a lo largo del siglo pasado. Sin duda, quienes impulsan estas actuaciones judiciales y mediáticas fraudulentas son conscientes de lo que la vicepresidenta, Cristina Fernández, representa. Pero al atacarla, no solo ponen en peligro su integridad o la de su familia. Amenazan a millones de personas, de filiación política diversa, cuyos derechos perecerían si este tipo de prácticas represivas se imponen. Que estas prácticas se impongan no es algo que esté escrito de antemano. Por el contrario, la reversión del golpe de Estado en Bolivia, los triunfos de Gustavo Petro y Francia Márquez, en Colombia, o el triunfo de Lula, en Brasil, muestran que el neofascismo que surge al abrigo del neoliberalismo furioso de nuestro tiempo, no consigue imponerse como querría. Precisamente por eso, la batalla solidaria para desarmar legal y económicamente al lawfare y al mediafare, para detener su corrosiva infiltración en los regímenes democráticos contemporáneos, es una tarea acuciante. Quienes nos precedieron en la denuncia de estas prácticas oprobiosas,
más allá de sus filiaciones de partido, así lo entendieron. Que su lucidez y su compromiso nos inspiren. Y cuando las campanas doblen, no perdamos tiempo preguntándonos quiénes son los amenazados. Doblan por nosotros, por la gran mayoría de la humanidad, que no puede permitir que ningún movimiento reaccionario nos arrebate derechos y libertades que costó demasiado conquistar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.